Bien, voy a proyectar mi pantalla a efectos de agenciarme de algunas imágenes para poder, digamos, especificar o delimitar algunos temas con una metodología básicamente eh, eh, inductiva, ¿no? Que permita justamente ir de algunos temas específicos para poder llegar a ideas concretas. Es importante cuando nosotros vemos todo lo que es violencia contra la mujer y la discriminación de género, básicamente ir hacia el origen, porque es, digamos, un fenómeno que implica la evaluación de sus consecuencias, ¿no? Esas consecuencias nocivas que tiene para la mujer y también verificar, por tanto, las causas que se generan, ¿no? Y cómo se va formando estas ideas, estas perspectivas que obviamente llevan a hechos de violencia, ¿no? Y sobre todo especificando ese término de por su condición de tal que en nuestro sistema interno nosotros lo hemos asumido para poder identificar básicamente cuáles son los elementos de la conducta tipo, específicamente en violencia contra la mujer, en sus manifestaciones, tanto violencia psicológica, física, y también, ¿por qué no?, la violencia extrema respecto al feminicidio y los factores de riesgo, ¿no?, que se puedan presentar en los diferentes contextos. Nosotros, cuando hablamos sobre violencia contra la mujer, verificamos básicamente ciertos elementos específicos de una violencia diferenciada, que va a tener algunos elementos a diferencia de otros elementos que pueden tener algunos delitos específicos. La violencia es como decíamos, un hecho, es un fenómeno que trae, digamos, todo un contexto conflictual. En sí, cuando nosotros estudiamos la teoría de los conflictos, vamos a ver que todo conflicto pretende imposición de ideas, pretende subordinación, pretende control, dominio, porque como decíamos en la clase pasada, el ser humano ha utilizado a lo largo de la historia la violencia como una estrategia para lograr la satisfacción de sus propias necesidades, sus propios intereses y la imposición de sus propias perspectivas, ¿no? Entonces, la violencia es ese tipo de interacción entre sujetos, pero que esa interacción va a ser una interacción desequilibrada por conductas y situaciones, digamos, que van a generar cierta afectación. Pero esas conductas y esos comportamientos que probablemente el agresor realice hacia la otra persona son conductas que tienen, digamos, una fuente cognitiva, y cuando decimos fuente cognitiva nos estamos refiriendo a esa forma de pensar, a esa forma de percibir que tiene probablemente uno de los sujetos, ¿no?, que percibe de una manera diferente el contexto. Lo percibe de una manera diferente porque este sujeto va a percibir, digamos, el contexto sobre los hechos de una manera diferente y entiende, ¿no?, por una ideología, digamos, patriarcal en este contexto sociocultural, entiende básicamente que eso es así y así debe ser siempre. A eso nosotros llamamos una conducta asumida, una conducta aprendida, que se da justamente por el fenómeno de la socialización de género, ¿no?, que va a tener justamente sus respuestas. Entonces, vamos a ver nosotros específicamente cómo se produce esto antes de lo que es violencia. Vemos en principio el inicio específicamente, cómo se va, digamos, formando esta ideología.
La socialización de la violencia y específicamente la socialización de la violencia de género es un proceso, porque cuando hablamos de socialización nos estamos refiriendo a un proceso de aprendizaje. Desde que el ser humano nace, llega a este mundo, digamos, la sociedad tiene expectativas de esa persona, de ese sujeto que acaba de nacer. Si nosotros ahorita vemos como sociedad que acaba de nacer una persona con sexo femenino, nosotros como sociedad tenemos expectativas probablemente de información, de aprendizajes que hemos tenido previamente en nuestro recorrido de nuestra vida. Por ejemplo, tenemos esas ideas, ¿no? Que la mujer debe ser dócil, que la mujer debe ser de su casa, que la mujer debe ser, digamos, protectora, cuidadora, en el sentido de que tenga que asumir los roles de cuidado, que tenga que asumir los roles de crianza probablemente de los hijos, la conducción del hogar. Entonces, nosotros como sociedad en conjunto vamos asumiendo, digamos, información sobre cierto tipo de comportamiento o de conducta que los sujetos deben asumir por su condición de hombre o por su condición de mujer. Y así es que nosotros como sociedad tenemos expectativas, ¿no? A eso le llamamos, digamos, ideologías, perspectivas, ¿no? Estereotipos. Pero si nosotros como sociedad vemos que este sujeto que acaba de nacer es un hombre, entonces por la información que nosotros hemos recibido, tenemos conocimiento y tenemos esa percepción de que ese niño debe tener o debe crecer o debe ser educado con todas las fortalezas, porque probablemente sea un jefe de hogar, probablemente sea el proveedor de una familia, ¿no? Aquel que dé soporte familiar, que implique la fuerza, que sea vigoroso. Por eso a veces dicen que los hombres no lloran, ¿no? Entonces, digamos, atribuimos como sociedad esos roles a las personas, a los sujetos, pero los asumimos o les atribuimos en función al sexo. Y esto alguien podría decir, de sala, podría decir, pero bueno, eso siempre son situaciones o comportamientos o conductas que están dentro del contexto social, que forman parte de la cosmovisión, del estilo de vida, de la costumbre, y que probablemente pues quede allí y sea un tema de corrección de conductas dentro del contexto. Pero esas costumbres, como ustedes saben, la costumbre es una fuente, ¿no es cierto? Fuente de norma. La norma se asiste, ¿no es cierto?, de muchas conductas estandarizadas dentro de la sociedad para luego convertirse en normas. Y es así que muchas de las normas se han, digamos, estas ideas estereotipadas de atribuir ciertos roles a las mujeres o ciertos roles a los hombres por su condición de tal, simplemente estos roles lo que van a hacer es pues marcar una diferencia entre seres humanos, entre personas, simplemente por mandatos, por roles asignados, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que cuando la mujer, que es en mayor promedio, digamos, se sale de esa estructura o modifica o se enfrenta o quiebra esa percepción que se tiene de las relaciones, sobre todo interpersonales, porque
las relaciones interpersonales, ¿no? Están, digamos, basadas también en relaciones asimétricas de poder, ¿no? Donde uno de los sujetos tiene el control de la relación, el control de las decisiones, ¿no? Probablemente por múltiples factores de dependencia que decíamos, ¿no? Esta relación asimétrica va a estar construida por múltiples dependencias, dependencia afectiva, dependencia emocional, dependencia psicológica, dependencia también sexual, ¿no? Cualquier tipo de dependencia que haga que una persona, ¿no es cierto?, entienda que depende de la otra, depende afectivamente su proyección social, su proyección profesional, su sobrevivencia, su estatus de vida, lo que fuere, considera que depende de la otra persona, ¿no? Entonces se van creando dependencias y esas dependencias van generando una brecha jerárquica, ¿no? Que va construyéndose una relación asimétrica. Probablemente no todas las relaciones asimétricas ya son, digamos, lleven a la violencia o traigan como consecuencia la violencia. Van a haber relaciones asimétricas de orden natural, por ejemplo, las relaciones asimétricas que existen entre los adultos y los niños o los adolescentes. Estas relaciones son asimétricas porque los niños dependen económicamente o dependen para su sobrevivencia del adulto, de su protección, de lo que provee los alimentos y también de la relación afectiva que probablemente tengan con ellos. Esa relación asimétrica, por ejemplo, es por factores etarios, pero puede ser algo natural, no necesariamente tiene que ser desequilibrado. Desequilibrado o violento será cuando la persona que está en la parte superior, digamos, aprovecha esa posición, saca ventaja de esa posición de poder, ¿no es cierto?, para seguir sometiendo, para subordinar, para que la otra persona siempre esté en esa posición inferior. Entonces, estas atribuciones de conductas, de comportamientos que la sociedad impone en las relaciones interpersonales van pasando de generación en generación. Por eso es que ustedes van a encontrar, si hacen una revisión en el Código Civil de 1852, nuestro primer Código Civil, el llamado Código de Vidaurre, se establecía específicamente que la mujer debe obediencia al marido y que el divorcio, por ejemplo, una de las causales, que es el adulterio, solamente podía ser invocado por el hombre. O sea, quiere decir que el hombre sí podía ser adúltero, pero la mujer la causal de adulterio, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo esto va a ir cambiando, por ejemplo, en el Código de 1936. En el Código de 1936 también, ¿no?, se establece que la mujer es la que dirige el hogar, que la mujer es la que tiene que, digamos, realizar las actividades domésticas de cuidado de los hijos, mientras que el hombre es el quien debe ir a trabajar o debe ser el proveedor. Incluso para que una mujer pueda declarar ante los tribunales, tenía que pedir autorización al marido para que pueda, digamos, ir a declarar, probablemente incluso en algún proceso penal, etcétera, ¿no? Entonces, estas ideas estereotipadas, y esta información sobre relaciones asimétricas, sobre atribuir roles a las personas o a los sujetos en función al sexo,
y tener expectativas, ¿no? Como sociedad, que este sujeto debe realizar tal comportamiento porque es hombre o debe realizar determinado comportamiento porque es mujer, ha ido pasando de generación en generación. Y eso ha hecho que se establezcan ideas patriarcales dentro de las relaciones. Que si bien es cierto, a propósito de la Constitución de 1979, donde por primera vez nosotros en nuestro derecho interno incorporamos el principio del derecho de igualdad entre hombres y mujeres, y esto hace o nos lleva a la necesidad de tener que modificar el Código Civil y terminar con los lineamientos del Código de 1984, justamente porque hubo cambios trascendentales. Pero esta deconstrucción de ideas patriarcales no se va a dar de manera inmediata, sino se va a dar, digamos, a largo plazo, tanto más que como eran normas ya establecidas, esto tiene todavía un proceso de poder, digamos, ir deconstruyendo dentro de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Porque en este proceso de socialización, en este proceso de aprendizaje, hay agentes sociales, imagínense, alrededor del individuo que va suministrando información. Estos agentes sociales de primera línea, que es la familia, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta en muchas ocasiones que la familia, por ejemplo, del agresor, siempre lo respalda. No lo respalda porque probablemente ustedes estén creyendo que lo respalde por un tema de afinidad o por un tema de solidaridad familiar, sino tengan ustedes en cuenta que es en ese núcleo familiar donde el agresor ha recibido su primera información, la información sobre cómo es la dinámica familiar y cómo asume tanto hombres y mujeres estos roles dentro de la familia, ¿no? Entonces, probablemente mucha de la información que ha llevado a ciertos comportamientos y a ciertas conductas al agresor lo ha recibido de su propio núcleo familiar. Es por eso que la familia normalmente, pues, no solamente se solidariza, sino que respalda, justifica las actitudes o la agresión que él puede hacer el agresor, ¿no? Con frases como mejor le hubieras hecho caso, mejor vete temprano a tu casa, no hagas que él se moleste, ten todo limpio, ten todo ordenado, cuando en realidad, como señalábamos antes, la dinámica familiar tiene que ser un equilibrio consensuado de asunción de responsabilidades y decisiones de ambos, ¿no? Y eso, decíamos, proviene de un principio de corresponsabilidad que ustedes lo van a encontrar en el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero esta corresponsabilidad tiene su fuente normativa internacional en la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla sobre la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? Antes, durante y después del matrimonio, ¿no? Para que puedan asumir, digamos, decisiones en cuanto a la crianza y la organización familiar de manera equilibrada y equitativa, ¿no? Entonces, vamos a ir nosotros viendo que en sí mucha de la respuesta, porque si ustedes se estarán preguntando, oye, pero estamos ya con políticas específicas que están diseñadas para enfrentar la violencia contra la mujer, tenemos protocolos específicos, tenemos normas de segunda generación, pero las cifras se mantienen ahí, ¿no? Las cifras son trascendentales, ¿no? Y van generando una situación, digamos, contraria a las cifras esperadas. Y es que en el proceso de socialización,
un poco se está trabajando con los agentes sociales que van brindando información al individuo. Como decíamos, uno de los primeros agentes sociales, agentes de primera línea, es la familia, la escuela, ¿no? La comunidad, la sociedad. Entonces, tenemos que trabajar en esos agentes sociales, no como decíamos en la clase pasada, para intercambiar roles, o sea, no se trata de intercambiar, ¿no? Entonces, ahora, digamos, por decir una idea estereotipada, ¿no? Las mujeres a la calle y los hombres a su casa, sino, digamos, cada uno puede proyectar, ¿no? El desarrollo de su libre personalidad, ¿no? Para poder, digamos, vivir, desarrollarse, ¿no? Y ejercer todos sus derechos y libertades, digamos, de manera plena. Y por eso es que en la sociedad vamos a encontrar ideas estereotipadas, ¿no? Que hacen que justamente estos estereotipos hayan sido evidenciados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sea el mismo Comité de Derechos Humanos quien señale, ¿no? Que son básicamente la violencia hacia la mujer, son básicamente formas de discriminación. La violencia hacia la mujer va a ser un eje dentro de un todo, que es justamente la discriminación. Y decíamos, la discriminación es una pieza clave en todo el sistema internacional de derechos humanos, porque todas las convenciones, tanto sea la convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia la mujer, la Convención Belén do Pará, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de adultos mayores, etcétera, digamos, todas las convenciones parten, ¿no es cierto?, por identificar su problema. Y cuando ustedes ven en los primeros acápites o en los primeros articulados de cada convención, van a ver que cada convención pretende abordar la discriminación hacia estos grupos vulnerables. Entonces, todas tienen, digamos, un común denominador que es la discriminación, porque la discriminación es fuente generadora de discursos de odio, ¿no? Discursos, digamos, eh, creación, ¿no? O fomento, promoción de ideologías, ¿no es cierto?, de rechazo o de entender que hay una cierta superioridad o cierto empoderamiento o cierto trato diferenciado de unos sujetos frente a otros, ¿no? Buscando siempre una justificación para ese trato diferenciado, una justificación, sea por razones de sexo, por razones económicas, por razones de raza, por razones de religión. Es decir, la discriminación siempre busca una justificación, algo que justifique para generar ese trato diferenciado entre los seres humanos, ¿no? Entonces, de hecho, que el comité considera que este término de discriminación, tal como se emplea en el Pacto de los Derechos Civiles, debe entenderse como toda acción o omisión destinada a una distinción, a una exclusión, a una restricción o a ciertas preferencias, ¿no? Es un trato diferenciado que se base o que se justifiquen en determinados motivos, ¿no? Raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, social, económico, y que tengan, ¿no?, como objeto o por resultado anular, inhibir o, si se quiere, restringir o limitar, ¿no?, el goce o el ejercicio, ¿no?, de los derechos de cada persona, de cada ser humano, en condiciones de igualdad, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante entender de dónde parte la violencia de género, parte de una discriminación. Es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato diferenciado, obviamente desfavorable,
¿no? Es un trato de desprecio inmerecido a una determinada persona o a un determinado grupo de personas, ¿no? ¿No? Que va a ir, digamos, causando una vulneración o una afectación de los derechos. Estos efectos de la discriminación en la vida de las personas, en su proyección, en su autodeterminación, obviamente son negativos. Son negativos porque afectan, digamos, el libre desarrollo, ¿no? La personalidad, la identidad de cada persona, y por ende afectas la dignidad, ¿no? Por la pérdida de los derechos, la desigualdad de acceder. Si ustedes se habrán dado cuenta, muchas de las víctimas que probablemente han sido víctimas en su niñez y ahora les toca formar una relación o formar una familia, vienen ya con una idea, digamos, preconcebida, ¿no? De que las cosas deben ser así, ¿no? De quien decide en el hogar probablemente sea la persona quien provee, ¿no? Y que simplemente tenga que ella, digamos, someterse frente a un reproche social que puede tener. Entonces, nosotros vamos a ver que la discriminación se va a dar en múltiples factores, en múltiples contextos, ¿no? Y estos contextos de discriminación van a ir generando, digamos, aquellos grupos vulnerables. Hablábamos justamente, por ejemplo, ¿no? de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a propósito de la Revolución Francesa en 1789. Sí, pues efectivamente, ¿no? En 1789 se reconoce, ¿no? Las libertades para el ser humano, ¿no? Libertad, dignidad, ¿no? Igualdad y fraternidad. Entonces se abre, como se dice, una puerta para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Pero hacia ese portal no entraron todas las personas, sino hubieron ciertos grupos vulnerables que todavía tuvieron que tomar un largo recorrido para lograr, digamos, acceder a lo mismo y que ha durado más, incluso más de 200 años, porque muchas de las convenciones eh, tienen, digamos, eh, pocas décadas, ¿no? Por ejemplo, la Convención Belén do Pará o la misma CEDAW, ¿no? Están entre 1979, 1990, y ni qué decir de las otras convenciones a favor de otros grupos vulnerables, como son los adultos mayores o personas con discapacidad, ¿no? Que básicamente han sido creadas o elaboradas con posterioridad al año 2000, ¿no? La de la discapacidad es el año 2006. Entonces, vamos viendo que muchos grupos vulnerables, a pesar de que se haya reconocido muchas libertades, no lo han logrado. Y esto porque existen contextos de discriminación, porque el ser humano, digamos, tiene, digamos, ciertos patrones en su naturaleza, ¿no es cierto?, de generar, sea en contextos políticos, en contextos económicos, religiosos, culturales, civiles, sociales, ¿no? Va generando situaciones diferenciadas, ¿no? Porque siempre el ser humano quiere, digamos, tenemos esa tendencia al empoderamiento sobre el más débil, ¿no? Entonces, vamos viendo que este proceso de socialización que se ha ido construyendo a lo largo de generación en generación, ha ido, digamos, construyendo la sociedad ciertos mandatos, cierta atribución de roles que se han ido convirtiendo en mandatos en una sociedad que digamos no están probablemente, aunque no estén escritos o no hayan llegado a contextualizarse en norma, pero están arraigados en el pensamiento, en el comportamiento, en la cosmovisión, incluso en la costumbre
de las personas, ¿no? Desde un punto de vista sociológico, el concepto de género es un sistema de prácticas, de símbolos, de representaciones, de normas, de valores en torno a la diferencia sexual entre los seres humanos. Es decir, podemos buscar diferencias o podemos encontrar diferencias entre seres humanos, no solamente en función al sexo, y en función al sexo dotar ciertas diferencias en el comportamiento, en los símbolos, en las representaciones, y que a pesar de que se diga, ¿no?, que hemos ido eliminando a partir de muchas normas o que probablemente el Perú, digamos, sea un país tercermundista en el que todavía nos falte progresar en ello, ello no es tan cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando uno camina por las calles de París, de Roma, de Milán, bueno, aprovechando la estadía por acá, uno observa y mira, ¿no? Que son las mujeres, ¿no? En un restaurante, por ejemplo, ¿no? Que buscan un espacio donde poder dar de comer al niño, ¿no? Mientras el padre ni se preocupó, ¿no? Él sigue cenando, él sigue comiendo, ¿no? Y es la mujer que no comió porque está atenta a la alimentación del niño. No se ve, por ejemplo, un ejercicio equilibrado de las funciones de hombres y mujeres, por ejemplo, en cuanto al rol de padres, ¿no? Siempre el rol cuidador va a ser siempre atribuido hacia la mujer en múltiples sociedades, no solamente en nuestra sociedad, sino en múltiples sociedades. Algunas más arraigadas que otras, con sus diferencias y sus particularidades de acuerdo al contexto sociocultural que probablemente tengamos. Pero siempre hay una atribución de esos roles, cuando en realidad eso es una conducta desequilibrada, porque cuando las personas, la pareja probablemente se separe o se produzca la del desenlace de la relación, y es como si el techo de una casa se volara y nosotros podemos ver s- de qué manera estaba construida esa relación, esa dinámica familiar, y vamos a ver los desequilibrios sobre los cuales estaba construida esa relación, porque probablemente mientras dure la convivencia, las personas no identifiquen. Muchos de ustedes probablemente no identifiquen esos desequilibrios dentro de sus relaciones interpersonales o dentro de sus relaciones familiares. Pero si se fijan bien, sí hay relaciones desequilibradas, ¿no? Que probablemente cuando se produce el desenlace de la relación, muchas veces hasta el propio hombre es perjudicado, ¿no? Que el varón dice, llega al juzgado y dice, ¿no? Doctora, no puedo ver a mis hijos, no puedo interactuar con mis hijos, y yo también quiero compartir, quiero disfrutar su niñez, quiero cuidarlos, quiero guiarlos. Es la mujer la única que toma las decisiones, ella decide en qué colegio va a estar el niño, ella decide qué va a estudiar, si la niña estudia ballet o probablemente estudia vóley o básquet. Eso, incluso han habido casos que han llegado al Tribunal Constitucional por estas diferencias de estas decisiones, ¿no? De ejemplo, en cuanto a la religión, ¿no? Probablemente uno de ellos sea de una religión determinada, por poner solamente un ejemplo, ¿no? Probablemente sea católico, ¿no? Y probablemente la madre, pues, no lo sea y sea de otra religión, no sé, quizás adventista, ¿no? Y probablemente quiera realizar un bautizo, ¿no? Dentro de las costumbres o dentro de las reglas de una determinada religión, y sea el padre quien se oponga. Entonces, frente a esa discusión, siempre los padres dicen, no puede ser que la mujer decida todo. Claro, obviamente no es lo correcto, ¿no? Pero eso no eso no se produjo desde el día que se separaron, desde que se produjo el desenlace de la relación. Eso estuvo siempre ahí. Lo que pasa es que muchos de los varones, por ejemplo,
asumen esos desequilibrios con normalidad o en una situación probablemente de confort y ellos digan, bueno, yo dejo que mi esposa decida todo eso porque ella es la que lo ve mejor, ella ve mejor esos temas, además yo no quiero desacreditarla, yo respeto mucho lo que ella dice, bueno, cualquier justificación, ¿no? Pero que al final del día eso se va construyendo en un desequilibrio, ¿no? Que cuando se produzca el desenlace de la relación, pues obviamente ese, de lo que estábamos en un ambiente confort pasa, digamos, a una situación contraria, ¿no? Entonces, lo que se pretende o lo que pretende justamente este concepto de género es justamente poder identificar esos distintos roles, responsabilidades, atributos, comportamientos, capacidades, espacios que la sociedad, ¿no es cierto? Y la cultura asigna a las personas. O sea, esa situación diferenciada, ¿no? De atribución de roles, ¿no? Dándose por hecho de repente que el espacio público es para los varones y el rol, digamos, reproductivo es para las mujeres, ¿no? Y el rol productivo, el rol de proveedor sea para los hombres, donde los hombres tengan, digamos, toda acción o toda actividad que realicen sean trabajos siempre remunerados, donde sea a él quien se le atribuya cierto poder y responsabilidad y por ende autoridad y dominación, ¿no? Frente a la percepción de lo que a veces la sociedad ve hacia la mujer, ¿no? Como un rol reproductivo, ¿no? Que está destinado al espacio doméstico, donde no es necesario o no es visibilizado incluso las actividades domésticas o ese trabajo no remunerado, donde el servicio y el cuidado de las personas que requieren cuidado dentro de la familia debe recaer en las mujeres, ¿no? Pienses en algún momento, por ejemplo, en las hijas mujeres, ¿no? Las hijas mujeres se dice que son las que tienen que cuidar de los padres en la vejez, ¿no? Y muchos de los hermanos dicen, tú no te puedes casar o tú tienes que cuidar de los padres porque tú eres la última, tú eres la mujer y te toca a ti cuidar. O sea, son ideas estereotipadas que van generando siempre mediación y subordinación, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos si es que hay diferencia entre hombres y mujeres, pues sí que hay diferencias porque los hombres y las mujeres somos biológicamente diferentes, porque nuestro sistema reproductor es diferente, porque nuestros genitales son diferentes, nuestra fisiología es diferente. Pero esas diferencias biológicas no han sido lo suficientemente capaz como para dar respuesta por qué hombres y mujeres hemos gozado de manera diferenciada los derechos. ¿Por qué existen mandatos y roles de género aprendidos, ¿no? Que se han ido construyendo y que se han ido, digamos, transmitiendo de generación en generación y que lo han ido transmitiendo estos mediadores de la socialización, estos mediadores de socialización tanto masculina, unos mediadores de la socialización patriarcal, es decir, que hemos ido construyendo nosotros mismos, tanto hombres como mujeres, esa sociedad, digamos, patriarcal en el que quizás probablemente no, muchas veces no nos demos cuenta de ello, pero que tanto hombres y mujeres vamos construyendo sí, roles y mandatos aprendidos, porque el tema de género no solamente es decir, el hombre tiene un comportamiento determinado, el hombre piensa este comportamiento, el hombre tiene esta idea estereotipada, no.
la sociedad tiene, dije, desde un inicio comentamos, la sociedad tiene ideas estereotipadas, la sociedad tiene expectativas sobre lo que un hombre debe hacer, sobre lo que una mujer debe hacer, sobre un determinado comportamiento que debe de tener una persona en función al sexo o por una determinada respuesta o conducta o característica o manifestación. Y cuando decimos la sociedad, nos referimos tanto a hombres como a mujeres, ¿no? En muchos de los casos, esto se va a ver, por ejemplo, en los delitos, por ejemplo, de feminicidio, brevemente, ¿no? Para poder nosotros poder identificar qué es lo que nosotros vemos cuando hablamos de violencia de género. Vamos a ver ciertos elementos que están presentes son las ideas estereotipadas y que probablemente esas ideas estereotipadas no estén en otro tipo de delito, por ejemplo, en un robo agravado o en un robo simplemente, en un hurto, ¿no? O simplemente en lesiones, ¿no? Probablemente, digamos, la acción, ¿no? El ilícito no necesariamente se cometa en función a una idea estereotipada, sino probablemente se cometa, digamos, por una necesidad o por un interés, ¿no? Que lo lleva a la gente, ¿no? A realizar el evento dañino o el ilícito. A diferencia de la violencia de género, ¿no? Donde digamos, el accionar del agresor se define por esa idea estereotipada sobre lo que él concibe, sobre lo que él ha idealizado, sobre lo que él cree que es correcto. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos en un escenario, tenemos a Rosa y a Juan, ¿no? Y probablemente le damos el guión en esta escena a Juan y decimos, Juan, ¿no? Termina la relación con Rosa y le dice a Rosa, vamos a terminar esta relación porque he conocido a una persona más joven, porque como dicen en muchos de los casos, tengo derecho a ser feliz, ¿no? A rehacer mi vida y todos esos términos que siempre se buscan para justificar. Y entonces, eh, eh, nosotros nos preguntamos, en ese escenario, con el guión que le estamos dando a Juan, la pregunta es, ¿cuál sería la reacción de Rosa? ¿Qué acción consideran ustedes va a realizar Rosa? Pueden escribir en el chat, ¿qué acciones puede realizar Rosa? Si ustedes consideran, ¿qué acciones realizaría Rosa? Podría, digamos, como todos, ¿no? Frustrarse, muy bien. También podría, digamos, tener ira, ¿no? Frustración, decepción, depresión, pero todas esas manifestaciones, ¿en qué acciones se reflejarían? ¿Qué acciones o qué comportamiento, Rosa, creen ustedes que podría tomar? Pues obviamente Rosa puede reclamar a Juan, ¿no? Puede ir a reclamar con su familia, puede ir a hacerle un escándalo también, claro, un escándalo en la oficina, en su centro de trabajo, múltiples acciones. Pero fíjense, si nosotros cambiamos el guión, es Rosa más bien la que dice, ¿sabes qué, Juan? He decidido terminar la relación, ¿no? Porque me estoy yendo con una persona más joven, ¿no? Que sí tiene tiempo para mí. Y bueno, te dejo, ¿no? Y yo también tengo derecho a ser feliz, ¿no? Y mira que este tipo me trata muy bien y etcétera, ¿no? Esas perspectivas también feministas que tiene la mujer, ¿no? De, de sustentar, ¿no? Cualquier tipo de situación por la afectividad, ¿no? Por la afinidad, ¿no? Tanto subjetiva, bueno.
punto aparte. Pero, ¿qué acción o cómo ustedes creen que lo tome Juan? ¿No? Si hemos cambiado de roles, ¿no? Probablemente Juan no acepte, probablemente Juan entienda, ¿no? Que es una, que eso no es correcto lo que está haciendo, ¿no? Que es, digamos, siempre los insultos, ¿no? Que es una mujerzuela, que no tiene valores, que eso no es correcto, ¿no? Y probablemente Juan reaccione con violencia y la violencia extrema, ¿no? Que no va a ser la misma acción con la que pueda, digamos, reaccionar Rosa, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿no es cierto? Que sí, ¿no? Probablemente la mujer está más empoderada en la actualidad, eso es cierto, ¿no? Tal como nos señala Camilo en el chat, pero todavía aún persisten ciertas ideas, sobre todo esas construcción de relaciones por dependencia. Tanto hombre como mujer pueden generar relaciones asimétricas de poder por dependencias. Siempre cuando ustedes evalúen si es que es una violencia de género o es cualquier otro tipo de violencia, ustedes van a identificar primero si en esa relación específica entre Rosa y Juan era una relación asimétrica. Y la pregunta es, ¿cómo identifico que sea una relación asimétrica? Pues se identifica identificando dependencias, ¿no? Tipo de dependencias pueden tener estas personas, ¿no? Y para ello se hace una evaluación, puede ser psicológica, social incluso, para ver cómo está pensando, cómo se perciben en esa dinámica familiar, ¿no? Entonces ahí vamos a ir identificando, ¿no? Y por eso es que muchas veces la víctima, ¿no? Tiene una dependencia de una información que ha recibido, ¿no? En ese proceso de socialización, ¿no? Por los mandatos, por los agentes sociales, ha recibido esa información, por ejemplo, que el matrimonio, ¿no? Es un vínculo, ¿no? Para siempre, que el matrimonio o la unión con otra persona es el sustento de todo, es la razón de ser de la familia y el concepto muchas veces que nos han formado, tanto a hombres y a mujeres, el concepto de la familia nuclear, ¿no? Que toda familia debe estar formada por hombre y por mujer y por los hijos, ¿no? Por eso es que muchas de las mujeres tienen algunas ideas estereotipadas cuando probablemente se separan o se produce el desenlace de la relación porque probablemente se fue con otra persona o porque murió o por cualquier tipo de situación que pase, ¿no? El ser humano, como estamos acostumbrados a esa expectativa, a esa información, a ese concepto tradicional de familia, es que el ser humano busca y dice, me falta un complemento, me falta algo. No, oye, pero vives con tus dos hijos, vives con tu hermana, con tu madre. ¿Esa no es tu familia? No, es que mi familia solamente va a estar completa en la medida de que haya la representación masculina, ¿no? Entonces va a buscar una pareja así probablemente no tenga, digamos, afectividad, sino va a tener una necesidad estereotipada que hace que busque, ¿no es cierto?, complementar eso. Por eso es que ustedes si entrevistan a muchas mujeres víctimas, oiga, dígame, pero ¿por qué usted vive con este señor si el señor no provee en su casa? Y no es padre de sus hijos, es el padrastro, y además de no proveer, los golpea y no le da a usted un buen trato, no la apoya. O sea, ¿cuál es la razón?
O sea, para algunos, probablemente algunos subjetivistas o idealistas pueden decir, oye, no, es que es el amor, ella está acostumbrada, si lo quiere. No, el ser humano no es que sea, digamos, una afectividad. Hay una dependencia psicológica en ella porque cree, ¿no es cierto?, que es un soporte para ella emocional. Porque si no está esa persona, a pesar de que tenga 50.000 defectos, ella se encuentra sola o la sociedad la va a reprochar, ¿no? O probablemente cuando ustedes han visto alguien va a darle el pésame a una mujer, oye, eres joven, puedes rehacer tu vida, porque siempre la sociedad te exige, ¿no es cierto?, que necesariamente la vida tiene que estar complementada de esa manera. Es que es una idea estereotipada. Las personas pueden formar familia y tener un concepto de familia de acuerdo a la convivencia común, al bienestar común, independientemente de que sea pareja, sea tu hermana, sean tus hijos, ¿no? O sea, el concepto de familia hoy en día es mucho más amplio, por poner un ejemplo nada más, ¿no? De cómo vamos identificando estas ideas estereotipadas, subjetividades arraigadas en la mujer, ¿no? Que muchas veces también se ven en esas relaciones interpersonales de enamorados o de pareja, ¿no? Por ejemplo, cuando se inicia la relación y el varón pues considera o entiende que él controla la relación, ¿no? Pregunta dónde estuviste, a qué hora llegaste a tu casa, qué hiciste en el trabajo, digamos, esas ideas micromachistas que nosotros obviamente lo vemos inofensivo y que probablemente lo sea, pero son micro comportamientos que van a ir, digamos, incrementándose a lo largo del tiempo, porque estamos haciéndole entender, tanto sea a la mujer o al varón, ¿no?, que hay una suerte de sometimiento o de subordinación, ¿no? De brindar información, de decir, oye, ¿qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Que es básicamente un control, ¿no? Un control de las actividades de la persona que se van a ir incrementando más poco a poco, ¿no? El excesivo número de llamadas telefónicas, las discusiones porque no contestó el teléfono, digamos, se va generando discretamente una asimetría, ¿no? De entender que tú estás sometida a mí, yo decido cuándo esta relación termina y cuándo no, porque probablemente muchos casos de los varones son los que consideran, ellos tienen el control de la relación, ellos deciden cuándo se termina esa relación. Por eso es que ustedes van a ver que en muchos contextos, si ustedes entrevistan a muchos agresores de feminicidio, pues ellos van a contestar, ¿no? Ella estuvo saliendo con otra persona, me contaron, ¿no?, que ella se veía con otra persona además, ¿no? Entonces, para justificar, pero no tanto para justificar, sino también porque cree, ¿no es cierto?, que la relación no la puede terminar ella, ¿no? Que necesariamente la relación la tiene que terminar, digamos, el varón. Entonces, esta forma de identificar, ¿no?, relaciones asimétricas, porque ojo, no todas las relaciones asimétricas de hombre y mujer, no todas las relaciones asimétricas son desequilibradas o traen como consecuencia violencia. Hay relaciones asimétricas, ¿no? Que probablemente uno de ellos, ¿no?, por ejemplo, el varón pueda ganar mucho más económicamente, pueda tener mayores ingresos económicos o mayores bienes, ¿no? Pero eso no necesariamente, esa simetría termina, digamos, inhabilitando a la otra persona, ¿no? Sino esa asimetría hace justamente, ¿no?, que la otra persona pueda, digamos, tener ese soporte
para estar en las mismas condiciones de igualdad que la otra persona, ¿no? Yo le sirvo de soporte, ¿no? Económicamente a mi pareja, yo le sirvo de soporte emocional, de soporte psicológico, no para estar sobre ella, sino para que ella esté a mi lado, ¿no? Que es la idea que tiene justamente este tema de igualdad de género, ¿no? Entonces, vamos viendo que la discriminación de género es ese rechazo que se presenta hacia una persona por los valores que toman las variables de género en su individualidad, ¿no? Por eso esos comportamientos, por esa asunción de comportamientos como individuo, ¿no? Que se va, digamos, vamos generando ese rechazo o vamos justificando ciertas acciones. Una de las más representativas es la que se presenta en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Si, por ejemplo, ¿no? Un ladrón entra a robar, al ladrón no le importa quién se atraviesa en su camino, ¿no? Le importa, digamos, el resultado, el objetivo, ¿no? Que es robar, ¿no? Entonces, va por ese objetivo, ¿no? Pero si se le cruzó, ¿no? En el camino, prendió la luz, sea hombre o mujer, puede disparar sin importar, ¿no? No está, digamos, identificando la condición. La persona no murió por su condición de tal, ¿no? Pero si, por ejemplo, nosotros estamos en un feminicidio, por ejemplo, básicamente no es que no, el hecho el ilícito no se haya cometido básicamente por su propio interés, sino es por las expectativas o las ideas estereotipadas que tiene el varón hacia la mujer, ¿no? Porque le dijo que estaba saliendo con otra persona y entiende que él tiene el control de la relación, la frustración, porque la mujer, ¿no es cierto?, debe estar subordinada hacia él, porque la mujer probablemente está realizando un comportamiento que no es el orden de las cosas en el sentido de lo que él considera y piensa, ¿no? Y esto hace que muchas veces aparentemente se distorsione. Yo me acuerdo mucho que por el año 2015 o 2016, cuando no se entendía muy bien lo que era violencia de género, me acuerdo que muchos docentes de la PAFA, perdón, muchos padres de familia de APAFA de un colegio, fueron, ¿no? A insultarle a la directora por algunos problemas de cobros excesivos, de dinero, de no información, de no transparencia, ¿no? Entonces le insultaban y le habían hecho sus letreros, ¿no? Le habían puesto rata, ¿no? Ladrona, y habían dibujado una rata, ¿no? Entonces la directora, ¿no? Denunció esto por violencia de género. Y en sí, si nosotros, por ejemplo, a la víctima le quitamos el sexo y vemos que el resultado del delito es el mismo, entonces no es violencia de género. Pero si nosotros le quitamos el sexo a la víctima, ¿no? Y vemos que el delito pudo haberse modificado, entonces sí es violencia de género. En este caso, si nosotros le quitamos el sexo a la directora, no importa si es hombre o mujer, ¿no? Porque digamos, la difamación o los insultos o el agravio o la violencia psicológica, si se quiere, ¿no? No es por ser mujer, es por la condición, ¿no es cierto? O por las acciones probablemente deshonestas que se le esté imputando, ¿no? Entonces, son, digamos, elementos diferenciados que nosotros vamos a encontrar
¿no? Estereotipos siempre en lo que es violencia de género, porque a veces incluso puede estar el varón discutiendo con su esposa, ¿no? Con su pareja, y probablemente estén discutiendo, ¿no? Porque, digamos, gastó de más o hizo un gasto que no se debía, ¿no? Porque probablemente se hizo, gastó la tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, esa discusión es una situación de desaveniencia, no es por su condición de mujer, porque ahí no hay una idea estereotipada, ¿no? La idea estereotipada siempre es, ¿no? Atribuir cierto rol a la persona por su condición de ser mujer, ¿no? Es ella quien se tiene que dedicar a los hijos, ella tiene que cuidar, ella tiene que ser ella no puede irse con otra persona, ella tiene que estar siempre para mí, ella tiene que hacer todo lo que yo lo diga, ¿no? Entonces son esas ideas estereotipadas que se van evidenciando en estos elementos de violencia de género, ¿no? Y vemos que estas situaciones eh, van generando poco a poco el hecho de que a veces se distorsione y no se identifique correctamente, ¿no? Porque la violencia, por ejemplo, el feminicidio es la violencia más extrema que se puede practicar a una mujer, pero como la violencia va en escalada, ¿no? Va, digamos, en incremento, porque en los hechos de violencia, la violencia nunca es estática cuando no hay, digamos, medidas de protección o una represión o una acción para inhabilitar la conducta del agresor, ¿no? Como se dice, cuando no hay una restricción hacia el agresor, esta va, digamos, en escalada, en incremento, ¿no? Si pasamos a una violencia psicológica, vamos a pasar a una violencia física, probablemente a una violencia sexual, y no hay una forma de decir, oye, esta persona puede cambiar porque, digamos, ya es un comportamiento que la persona ha asumido frente a otra. Por eso es que muchas veces ustedes van a encontrar cuando la persona se divorcia, se separa y tiene otra relación, uno a veces dice, oye, pero él es distinto ahora con su nueva pareja, con la anterior no, la golpeaba, la humillaba, pero ahora con esta mujer es distinto. ¿Por qué? ¿Por qué es distinto? ¿No? Porque él, ¿no es cierto?, recibe represión. Probablemente, ¿no?, es una persona que le ponga límites, ¿no? Y frente a esos límites, obviamente, el varón va a reaccionar, ¿no? Y va a adecuar su conducta, porque muchos de los agresores en su narrativa, en su discurso, ustedes van a escuchar a ellos, ¿no?, decir, yo no era así, yo era una buena persona, no sé en qué momento ella me convirtió así, ella me alteró constantemente con muchos comportamientos que me hacían poner en duda o generaban celos, iban esto incrementándose poco a poco y poco a poco me fui convirtiendo en esto, ¿no? Si probablemente yo hubiera recibido una medida o una restricción que me limite, no hubiera llegado, digamos, a este contexto, ¿no? Y es justamente parte de lo que ellos dicen, tiene razón, ¿no? Porque si la violencia, digamos, los factores de agresividad son leves, entonces podemos todavía modular, ¿no? Si los factores de agresividad son moderados, probablemente podríamos corregir con consejería, con terapia, ¿no es cierto? Y un seguimiento. Pero si ya los factores
de agresividad son de moderados hacia severos, no podemos nosotros, por más que la víctima diga, es su problema, ¿no? La víctima, ella está decidiendo, ¿no? No podemos porque eso sí que va a terminar en un desenlace, ¿no? Porque, digamos, el mismo agresor no va a poder controlar. No es un tema solo de control de ira, control de emociones. Ese tema de control de ira y de control de emociones estaba cuando los factores de agresividad eran leves. Ahí sí podemos modular, ¿no? Ese control de ira, control de emociones, pero ya cuando los factores de agresividad son altos, el agresor ya no razona, por ejemplo, llega a un nivel de agresividad por donde él ya no identifica, por ejemplo, si está en un espacio privado o si está en un espacio público. Ya no identifica probablemente si hay testigos, si es que el jefe está allí o si hay una autoridad, ya no identifica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, digamos, los factores de agresividad están, digamos, en alto nivel, ¿no? O son severos que ya no va a identificar. Entonces, ya en lo que son factores de agresividad severos, ¿no? O muy altos, tenemos que retirar a la víctima, incluso desde factores moderados, ¿no? Ir retirando a la víctima, haciendo espacios, digamos, mm, de, de alejamiento, ¿no? Para que pueda, digamos, reconducir su comportamiento, ¿no? Todavía aún podría trabajarse rigurosamente, ¿no? Pero probablemente en otros contextos ya no. ¿Por qué? Porque las víctimas, acuérdense, las víctimas no son homogéneas. Las víctimas, cuando ustedes piensen en una víctima, ¿cómo se imaginan a la víctima? ¿Qué características ustedes consideran tiene una víctima? Pueden ir escribiendo en el chat. ¿Qué características ustedes, cómo pueden definir por características? ¿Cómo pueden ustedes definir a una persona? ¿Qué características tendría la víctima? Si ustedes cierran los ojos y piensan en una víctima. Una víctima, a veces pensamos que es una persona sumisa, una persona que habla bajito, apenas si se le escucha, que habla temblorosamente, que le suda las manos, ¿no es cierto?, al hablar, ¿no? Que mira hacia el piso o suspira. A veces nos imaginamos que probablemente la víctima sea así, ¿no? Triste, claro. Esther nos dice triste, Susana nos dice asustada, codependiente. Probablemente nosotros podamos tener algún tipo de características dentro de nuestra información, ¿no? Nos brinda ese tipo de características, pero les digo que las víctimas no necesariamente son sumisas, deprimidas. A veces van a encontrarse ustedes con víctimas que hablen fuerte, que hablen gritando, porque las manifestaciones de la violencia se dan, por ejemplo, de distintas maneras. El cuerpo expresa sus manifestaciones de distinta manera, no todos de la misma manera. Va a depender de tres factores. La intensidad de la violencia, la intensidad, porque no es lo mismo la reacción frente a una violencia psicológica como una violencia física o sexual. La intensidad. También influye mucho, ¿no? La frecuencia, ¿no? De la que probablemente es víctima, ¿no? Frecuentemente es constante,
¿no? Cada 15 días, cada 10 días, cada 20 días, inclusive en el tiempo, siempre la frecuencia se va acortando a plazos más cortos. Porque el agresor encuentra gratificación en el actuar agresivo. Esta gratificación mm, le concede, ¿no? Un tipo de, por así decirlo, ¿no? De placer. Esta gratificación está vinculada a un tipo de satisfacción. El ser humano, dentro de sus cromosomas, nuestras propias características, cuando nos sentimos empoderados, cuando tenemos a otra persona frente a nosotros, a una persona más débil, buscamos, innato a nosotros, buscamos cierto empoderamiento. Y ese empoderamiento dentro de nosotros psicológicamente nos satisface, nos genera una satisfacción grata. Por eso se dice gratificación, ¿no? Que es una sensación grata, ¿no? Que el ser humano encuentra en ello. Y como esa sensación de gratificación o satisfacción complace al individuo, por eso es que va a ir incrementando para volver a tener nuevamente esa gratificación y volver a tener otra gratificación, y por eso es que el agresor va intensificando la violencia, los hechos de violencia, ¿no? La forma, la frecuencia, la intensidad, va intensificando la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es como la satisfacción, digamos, que nunca se completa. Nunca el agresor dice, oye, ya la humillé lo suficiente, ¿no? La golpeé lo suficiente y con esto ya me quedo tranquilo. O sea, psicológicamente, ni subjetivamente, ni inconscientemente va a pensar eso el agresor. El agresor, eh, como, como esta sensación de gratificación le genera una sensación positiva o grata, grata en el sentido de ser muy bien recibida, va intensificando mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque él encuentra en esa gratificación esa satisfacción. Por eso es que la violencia, los indicadores de agresividad nunca son estáticos, no se mantienen, siempre va en incremento. Y alguno de ustedes podría decir, pero doctora, usted dijo que era innato para todos y mira, la verdad, yo no soy así. Obviamente hay algunos de nosotros que controlamos eso, controlamos esa gratificación de empoderamiento frente al más débil. Algunos lo controlamos y por eso no es problema para nosotros, porque lo tenemos controlado, es mínimo, ¿no? Pero hay otros, ¿no? En otros contextos que no. Incluso van a ver ustedes este tema de la gratificación, este elemento, ¿no? En violencia de adultos versus niños. El adulto, ¿por qué encuentra satisfacción, por complacencia, ¿no es cierto?, al gritar al niño? Incluso cuando uno ve a un padre de familia gritando al niño, ¿no? Con una voz alterada, ¿no? Y cuando uno le dice, oiga, señor, disculpe, ¿no? Buenas tardes, el padre de familia voltea y no te va a responder de la misma manera con el mismo tono de voz que está hablando el niño. Voltea y como tú sí estás en esa relación lineal, ¿no? Tú sí eres igual, entonces la intensidad de su voz cambia, ¿no? Sí, dígame, ¿cómo está? ¿Qué tal? Dígame, la escucho. O sea, su voz era otra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque siempre el ser humano
busca ese empoderamiento, ¿no? Busca incluso cuando entramos a una oficina, ¿no? Y muchas personas entran, personal de limpieza, probablemente en una relación asimétrica, nosotros estemos en una posición superior. Pocas personas, por ejemplo, pueden saludar a una persona de limpieza. Obviamente que no, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona que está por debajo de nosotros. Entonces, ciertas microactitudes, ¿no es cierto?, hace que nosotros sintamos que bienestar o gratificación en ciertos empoderamientos. Esto que es micro, ¿no?, en los agresores es muy trascendental, ¿no? Porque va, digamos, buscando más. Por eso es que el agresor no cambia, a pesar de que ustedes le puedan obtener medidas de protección, puedan tener alejamiento, distanciamiento, hasta que el agresor, ¿no es cierto?, pueda estar, digamos, totalmente alejado. Y esto no va a ser de un día para el otro, sino requiere de un tiempo, de un periodo prudencial para poder nosotros, ¿no?, bajar o reducir los indicadores de agresividad. Que el agresor entienda, ¿no es cierto?, que no tiene ese poder. Es quitarle el poder que psicológicamente tiene, ¿no es cierto?, el agresor. Y al principio, cuando se realiza esa acción de quitarle ese poder, ¿no?, o hacerle sentir que no está empoderado, es donde el agresor reacciona. Por eso es que ustedes van a encontrar en el informe de fondo del año 2011, en el caso Jessica Lenahan versus Estados Unidos, que me gustaría mucho que lo revisen porque iban a encontrar todas los lineamientos, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sustentada obviamente en los informes que hizo la Comisión respecto a lo que son las medidas de protección. Y nos señalan, ¿no?, las medidas de protección, ¿no?, son aquellas medidas que tienen que darse, pero cuando se den ese tipo de medidas de protección destinadas a proteger o a inhibir la acción del agresor, tienen que ser mucho más intensas. ¿Por qué? Porque en el momento que el agresor recibe las medidas de protección, los niveles de agresividad, ¿no es cierto?, se incrementan porque el agresor va a reaccionar frente a ello, va a querer retomar ese control, ese empoderamiento que él tenía. Por eso es importante que mientras se dé ese pico alto, ¿no es cierto?, realmente se dicte una medida de protección efectiva, porque es allí, en ese pico alto, ¿no?, donde se produce el desenlace de la relación, donde el agresor siente que perdió el control, donde el agresor siente que se le quitó el poder o no está en esa posición privilegiada, ¿no?, él va a tratar de reconducir el orden normal de las cosas que él interioriza debe ser así, ¿no? Entonces, él va a tratar de reconducir nuevamente eso, de volver a tener el control, ¿no? Y ahí es donde realmente se dan los hechos de violencia extrema. Entonces, ¿qué dice el comité? En este informe de fondo de Jessica Lenahan versus Estados Unidos, dice específicamente que es en ese momento y en esas circunstancias donde la medida de protección tiene que ser efectiva, donde el órgano jurisdiccional tiene que garantizar de manera adecuada y específica, ¿no es cierto?, a la mujer, sobre todo a la víctima de una violencia extrema o factores de violencia extremo o severo extremo. ¿Por qué? Porque ahí se intensifica.
Entonces, y medir siempre la periodicidad y la frecuencia, porque muchas veces hay un informe gris y los informes grises son aquellos informes que no se dicen, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vemos una víctima de feminicidio, lo que menos queremos saber es cuántas medidas de protección tuvo esa víctima de feminicidio. Esa es una información que a pocos conviene, porque sería interesante que saquemos y digamos, esta víctima de feminicidio recientemente se ha podido investigar que tiene 4, 5, 6 medidas de protección. Entonces, ¿cuál es la falencia ahí? ¿O cuál fue la falencia? Justamente intensificar, otorgar una medida de protección efectiva frente a una situación de desenlace. Por eso dice el comité, cuando una víctima recibe una medida de protección, es como si debiera activarse un sistema de protección real, no ficticio, real, porque de hecho que va a requerir un real sistema de protección, porque los indicadores de agresividad obviamente se van a ir incrementando. Entonces, esto que nos denota y nos posiciona en una situación de discriminación de género se basa justamente en la creencia, ¿no?, de que un sexo, probablemente el sexo masculino, sea superior al otro, ¿no? Superior en muchos sentidos. Superior cuando hablamos de superior nos identificamos como en un sentido o podemos determinarlo como un sentido de posición privilegiada, una posición privilegiada para decidir, una posición privilegiada para poder, digamos, ejercer un control, una posición privilegiada frente a la dinámica familiar, frente a dotes, derechos, prerrogativas, estatus superiores, ¿no? Frente a una posición inferior. De hecho, en toda violencia de género, sí o sí hay una relación asimétrica, desequilibrada, donde quien se considera estar en la parte superior, o quizás lo esté también, ejerce, ¿no es cierto? Ejerce acciones de subordinación y sometimiento para que esta relación asimétrica siempre esté jerarquizada. Siempre. Distinto es que probablemente sí estoy en una posición superior por determinada situación, ¿no? Pero ¿qué hago? ¿No? Ayudo, ¿no es cierto? Y hago, ¿no? Le doy el soporte a la otra persona para estar en una relación lineal o equitativa. Entonces, la discriminación de género es el resultado de un conjunto, ¿no?, de causas que interactúan entre sí, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar esas ideas preconcebidas, ¿no? Tanto en el varón como en la mujer, porque la mujer también asume roles estereotipados, ¿no? La misma mujer asume roles estereotipados porque la sociedad, ¿no es cierto?, brindó cierta información. Y esto hace, ¿no?, que incluso, ¿no?, si hoy o mañana, ¿no?, yo les invite a un cumpleaños y les diga, ¿saben qué? Ustedes vienen, chicos, todos los que han estado en clase, vienen a mi cumpleaños el día de mañana a mi casa y todos traen a su pareja, ¿correcto? Entonces, todos vienen con sus parejas, oficiales obviamente, ¿no? Y ustedes van a ver que el escenario, una vez que llegan a la reunión social, va a verse diferenciado, ¿no? Normalmente las mujeres llegan a casa, ¿no?, saludan,
y siempre ayudan con el quehacer de la cocina, quieren pasar los vasos, quieren ayudar a servir, quieren ayudar a lavar, quieren ayudar a repartir los bocaditos, y si es que estoy cocinando, probablemente muchas se animen a ayudarme a cocinar, etcétera. Mientras que, como si se hubiera dividido el Mar Rojo, volteamos para ver dónde están los varones y probablemente, ¿no es cierto?, ya estén todos, ¿no es cierto?, en una esquina, ¿no? Tomando, bebiendo o conversando y nosotras repartiendo, ¿no? Entonces, suele pasar en múltiples situaciones. Entonces, vamos viendo que es la misma sociedad conformada por hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que generamos esos mandatos, esos roles diferenciados en función al sexo. Una, como decía, ¿no? Antiguamente el Código Penal, cuando tipificaba el delito de seducción, decía, ¿no? La seducción será aquel, ¿no es cierto?, que con promesas de amor aprovecha de una señorita, ¿no? Pero ahí decía en la conducta tipo, decía a una mujer, a una señorita, ¿no?, de irreprochable conducta. Y este término de irreprochable conducta, si hemos hecho una búsqueda de mucha jurisprudencia, ¿cómo interpretaban los jueces y los abogados esto de irreprochable conducta? Pues muchas de las decisiones eran absueltas porque se decía, ¿no? Una señorita caminando a las 10 de la noche no es una conducta, digamos, acorde con una mujer, no menos de su edad. Una señorita que haya ido con 5 varones y ella sola a la fiesta, ¿no?, y hayan ido y una mujer no puede ir con muchos varones a la fiesta, ¿no? Entonces, probablemente me imagino que hay que ir, digamos, equitativamente o no lo sé, buscarán paridad, qué sé yo. Eh, Como ahora último, ¿no? Ha pasado esto de la prenda roja, por ejemplo, ¿no? Una señorita de intachable conducta que no quiere ser abusada sexualmente, obviamente no utilizará una prenda de color rojo. Que es lo mismo que pasó con el caso de Arlet Contreras, ¿no? La primera sentencia por la que absuelven al agresor sobre esta tentativa de feminicidio y tentativa de abuso sexual, dice, no creo que haya tentativa de abuso sexual, ¿no? Porque ella ingresa, ¿no?, al hotel. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo puede una mujer ejercer su libertad sexual? ¿Hasta el momento que ingresa al hotel? Ahí, una vez que ingresó a la puerta, podríamos decir, a partir de la puerta ya no tiene libertad sexual, ya no puede ejercer su derecho a la libertad sexual. Obviamente, ¿no? Es hasta el último minuto. La libertad sexual, ¿no es cierto?, cambia, puedes ejercerlo hasta el último minuto. Y es justamente, ¿no?, el último minuto, a veces es así, que ella dice, oye, ¿por qué me has tratado mal en esa fiesta? Mira que estaba mi amiga, la vecina, estaba esa fulana que me mira mal. ¿Qué me has tratado así? Me has tratado horrible, todos han visto tu maltrato. Y el agresor dice, no, ya déjate de tonterías, oye, vamos a continuar. Sí, pero es que no me gustó el trato porque tú... Y seguían, Arlet seguía refutándole. ¿Y qué ocurre? ¿No? Que él dice, bueno, ¿sabes qué? Esas son tonterías, mira, aquí hemos venido al hotel para algo y bueno. Entonces ella dice, no, si tú no vas a atender mis necesidades, obviamente su necesidad de ella era social, ¿no?
porque estaba, digamos, enfrentando una psicosis social, ¿no? Producto de un maltrato que él hizo en público en una fiesta previamente a la que estuvieron. Entonces, ella decide retractarse. Y él dice, oye, no vamos a venir al hotel por gusto, ¿no? Entonces ahí es donde él ejerce la violencia para poder, digamos, reconducir. Entonces, eh, esto hace, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Eh, nosotros no tengamos o no podamos nosotros identificar, ¿no es cierto?, que todavía aún persisten ideas, una cultura patriarcal, ideas machistas. Y miren, no solamente en los varones, probablemente sí, ellos son ejecutores, pero no es que las mujeres estamos exentas. Para darnos cuenta nada más, la juez ponente del primer caso que absuelve en el caso de Arlet Contreras fue una mujer. La ponente del caso de la prenda roja fue una jueza mujer. Entonces, esto nos lleva a la reflexión de que los estereotipos no solamente están presentes en los varones, sino también están presentes, ¿no?, en mujeres. Y esto es importante porque nos permite a nosotros, no es que estemos tratando de diferenciar eh, entre hombres y mujeres. En sí es toda la sociedad, ¿no? Entonces, a veces no solamente es, a veces se cree que debemos compartir roles, que muchos varones también deben cocinar y que los varones también deben hacer ciertas labores de las mujeres. Como vuelvo a repetir, yo descarto esa idea. Esa idea es retrógrada de lo que busca la igualdad. No importa lo que hagas, o quizás no lo hagas, importa cómo te organices. Probablemente puedas, puedas no saber cocinar o puedas no saber lavar. Eso no te hace ni hombre ni mujer, ni machista o no machista. Lo que te va a definir es tu propia libertad. Oye, mira, yo no sé lavar, ni me gusta cocinar. Pero ¿sabes qué? Yo te ayudo a hacer las compras. Yo hago las compras y yo hago esto. Mira, compenso esto otro por esto otro. Tú haces eso y a mí que no me gusta, yo hago lo otro. O yo limpio la casa y tú cocinas, ¿no? Entonces, esa forma de organización no es el intercambio de roles, porque muchos colegios veo, ¿no es cierto?, que dicen, ya bueno, a los chicos, como nosotros somos un colegio inclusivo, igualitario, entonces los chicos van a jugar vóley y las chicas van a jugar fútbol. Y entonces ya estoy cumpliendo estoy cumpliendo mis roles diferenciados. Ello no es así, porque no se trata de distinguirnos por roles, porque entonces al hacer un intercambio estaríamos distinguiendo, estaríamos siendo igual de diferentes. Lo que queremos es no tener esas situaciones diferenciadas, que probablemente pueda haber un hombre que no sepa cocinar, perfecto, o que probablemente pueda haber una mujer que no sepa cocinar, perfecto. Eso no es, digamos, una situación de igualdad. La igualdad es respetar al otro, ¿no es cierto?, en el ejercicio de sus derechos.
¿no? Y buscar el equilibrio. En asunción de responsabilidades, buscar el equilibrio. ¿De qué manera o de qué mejor manera nos adecuamos, ¿no es cierto?, a una organización de dinámica familiar, como en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo he decidido, no hago ningún tipo de labor en casa. Perfecto. Entonces, buscamos a una persona y te apoya. Y listo. O sea, ni hombre ni mujer estamos viendo, ¿no? Si uno, porque yo puedo decir, oye, mi esposo no es machista porque él lava su ropa. O sea, eso no significa un tema de igualdad. Significa la concepción como ser humano. Todos somos capaces o no de hacer ciertas acciones que, digamos, nos determinen. Ni uno ni el otro quiere decir que esté bien o que esté mal. Lo importante es tener una buena convivencia, buscar el bienestar común, ¿no?, de todos, del todo el clan familiar. Y lo podemos buscar de múltiples maneras, porque a veces, como les decía, hay universidades que dicen, esta universidad busca la igualdad de género y por ende pintamos de color rosa el baño de los varones y de color celeste el baño de las mujeres. Pero seguimos con la diferencia. No queremos, digamos, simbología sí, pero tampoco el intercambio, ¿no? Porque si no vamos a llegar a una sociedad en que, oye, a partir de hoy los varones usan minifalda y las mujeres pueden usar los pantalones holgados y seguimos con esas diferencias. O sea, queremos una sociedad en la que hombres y mujeres puedan gozar sus derechos de manera igualitaria sin estar pensando si es hombre o mujer o si va a realizar algún tipo de acción o algún tipo de comportamiento, algún tipo de conducta, porque sea hombre o porque sea mujer, ¿no? Y esto también la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no?, establece justamente como una obligación de los estados parte, ¿no es cierto?, que ellos tengan que condenar, sancionar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, ¿no? Y que tengan que buscar los medios apropiados bajo el diseño de políticas públicas probablemente, ¿no?, para que puedan, digamos, enfrentar esta violencia. ¿Por qué? Porque la violencia de género, digamos, genera grave afectación e inhibición, ¿no?, a las personas que lo sufren. La violencia de género puede ser cualquier acto violento de agresión, pero siempre basada en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación, de esas relaciones asimétricas sobre las que muchas de las personas construyen sus relaciones, ¿no? Y que puede tener, que puede generarse daño tanto físico, psicológico, sexual, ¿no? Y que va a inhabilitar o va a restringir o va a limitar el ejercicio de los derechos. Entonces, el concepto de violencia de género, ¿no?, da nombre básicamente a un fenómeno social construido dentro de un contexto sociocultural determinado por tiempo y espacio de una determinada sociedad, que tiene que enfrentar su propia forma de vivir, su propio estilo, su propia cosmovisión, sus propias costumbres, su propia forma de entender, ¿no es cierto?, cómo se ejercen las libertades, la libertad, el ejercicio, el libre desarrollo, la determinación de cada persona, su identificación, su personalidad, ¿no?, de aprender a entender que todos somos diferentes y que probablemente existan ciertas particularidades, ¿no?, que nos hacen diferentes y que no nos definimos por los comportamientos o las conductas que hagamos, ¿no? Y la diferencia entre discriminación de género y violencia de género es que la discriminación hacia las mujeres, ¿no?, y la violencia de género
es, digamos, la violencia, la manifestación más severa, más brutal de las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. ¿No? Es un factor que traspasa fronteras, ¿no? Porque está presente en todas las sociedades, ¿no? De países económicamente posicionados o no. En sí, la violencia, el uso de la fuerza ha sido una estrategia aprendida a través de generación en generación, que ha sido aprendida por el ser humano, porque a través del uso de la fuerza o de la violencia, el ser humano ha conseguido satisfacer sus necesidades, sus intereses o la imposición de sus ideas, de sus perspectivas. Entonces, por eso es que realmente se genera este contexto de violencia. Y nosotros aquí podemos hacer una comparación para ya ir culminando entre los diferentes conceptos que tenemos sobre violencia de género. El principal o el primer concepto que se da dentro del sistema internacional es el que se dio, ¿no es cierto?, con el comité que hace seguimiento a la CEDAW, porque en la misma CEDAW, en la misma convención no lo van a encontrar, sino está en una recomendación general, en la recomendación 19. Como decimos, la recomendación ya es hecha por el comité específicamente, este organismo internacional que hace el seguimiento y que trata de desarrollar algunos temas mucho más específicos para ayudarnos a comprender e interpretar mejor, ¿no? Entonces, ahí es donde esta recomendación general 19 ha señalado que la violencia por razones de género es aquella violencia dirigida contra la mujer, pero básicamente porque es mujer, ¿no? Y que afecta justamente a la mujer de manera desproporcionada, ¿no? Como hechos de discriminación. Luego este concepto ha sido redefinido por la Convención Belém do Pará, que ya es una convención mucho más específica frente a la violencia, y en el artículo 1 establece que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género, ¿no? Que cause muerte, daño, sufrimiento, afectación física, psicológica, sexual, es decir, la existencia de un daño. Y tanto puede ser en el ámbito público y privado. Esto nosotros lo hemos recogido y lo hemos insertado en nuestro derecho interno como la acción u omisión, ¿no?, identificada como violencia, que se realice en un contexto de violencia de género. Y cuando decimos que se realice en un contexto de violencia de género, estamos ya, ¿no es cierto?, determinando la presencia de estereotipos de género, ¿no?, de estas ideas estereotipadas, preconcebidas, ¿no? Entonces va a estar entendida como esa manifestación de discriminación que va a inhibir gravemente esa capacidad de las mujeres de gozar sus derechos y libertades en pie de igualdad. Pero esta discriminación, estas acciones de discriminación hacia la mujer que afectan el ejercicio de sus derechos se dan siempre en relaciones de dominio, en esas relaciones asimétricas. Por eso en violencia de género, ustedes lo primero que tienen que hacer es identificar, ¿no es cierto?, la relación asimétrica. Si existe o no una relación asimétrica. Puede ser una relación asimétrica por relación de dominio, de sometimiento, de subordinación. Pero este dominio, sometimiento y subordinación, siempre, nunca se olviden, va a estar construida sobre dependencias. Porque el sujeto que está en la parte inferior, ¿no?, considera que depende, ¿no es cierto?, del sujeto que está en la parte superior, ¿no? Depende afectivamente, emocionalmente, psicológicamente o económicamente también, o puede también existir dependencias sexuales, ¿no?, de ciertas patologías que se han ido desarrollando y sobre las que se ha ido construyendo la relación. Entonces,
Una vez que nosotros identifiquemos si esta relación hombre-mujer existe una relación asimétrica y basada o construida sobre dependencias, y si esa acción, ¿no es cierto?, ha sido realizada por una idea estereotipada. Y esto es fácil de comprender cuando nosotros tenemos los hechos del ilícito y le cambiamos de sexo a la víctima. Y como decíamos, si le cambiamos de sexo a la víctima y el resultado es el mismo, entonces no estamos en violencia de género, porque el sexo de la víctima no ha definido el resultado del ilícito. Pero si nosotros le cambiamos el sexo y decimos, oye, si le cambiamos el sexo a la víctima y si hubiera sido varón, ¿esto hubiera pasado? Obviamente no. Entonces, si hay una modificación, entonces sí estamos dentro de un contexto de lo que es violencia de género, ¿no? Doctora Pues Teresa, sí, eso es lo que, bueno, yo quería compartir.